Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá. Creo que como nunca hice en mi vida, traje algo anotado, pero me parecía importante, bueno, por el momento, traer algo por las dos que me olvide. Primero veo muchísima gente y eso seguramente se debe a que soy famoso. No, es una broma, ¿no? En realidad, creo que es un honor contar con la presencia de, profesores de educación física, deportólogos, colegas, nutricionistas, fisioterapeutas, estudiantes. Creo que se debe a la importancia que tiene la actividad física, el deporte, el ocio, la educación física, la recreación en este tiempo. Entonces, bueno, es por eso que hemos comenzado con un proyecto en el área de medicina del deporte. Para eso contamos con médicos deportólogos, nutricionistas, licenciados en educación física, fisioterapeutas, reumatólogos, nutricionistas. Y siempre una cosa que aprendimos en facultad y en otros ámbitos de lo que es apuntar al conocimiento y a la calidad, que deben ser nuestros faros, nuestros guías en nuestra práctica profesional. Y además de trabajar en esta área, apostamos a que este ámbito se convierta también en un ámbito académico. Por eso, un poco como excusa de la inauguración, tenemos el honor de tener al doctor Carlos Magallanes. Carlos Magallanes es el primer doctor en educación física del Uruguay. Tiene una vastísima experiencia en universidades desde Brasil, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos. Y bueno, me parece que es una oportunidad fenomenal para poderlo escuchar. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Carlos, adelante, un aplauso, por favor. Bueno, buenas noches. Primero, un par de cosas. Primero, es una alegría estar aquí en mi país, en Uruguay. Es una alegría y un privilegio estar aquí en este momento inaugurando la clínica. No sé, creo que todos los que están acá conocen a Gastón, creo, excelentísimo profesional y mejor aún persona. Y es una alegría, un placer y una sorpresa encontrar tantas caras conocidas que no esperaba. Y de hecho estoy aquí, me siento un poquito nervioso de las emociones, ¿no? Creo que a medida que los años van pasando uno se alimenta de más de nostalgias y estoy aquí hablando, me siento que me tiembla la voz y un poquito de taquicardia, así que si tenés el desfibrilador por ahí, por las dudas, ahí a mano. No sé, la idea de la charla creo que en principio era pensada en otro sentido, incluso no me imaginaba esta presencia aquí, le decía a Gastón cuando llegaba, eran otros contenidos y otra duración también. Entonces ahí medio a lo último que la idea es creo que va a haber un brindis después, ¿no? Y que sé que todas las personas vienen por el brindis, no por la charla. Entonces voy a tratar de ser breve y pensé de repente algo que pudiera ser, espero, interesante y un poco para todos, o sea, no sé, bueno, esta es un poquito la charla. La idea es por ahí, o sea, obesidad, inactividad física, biología como pregunta, biología, ambiente o responsabilidad individual. La idea es un poquito, ahora vemos a través de la charla, ir un poquito a contraflujo, o sea, pensar un poquito, cuestionar algunas certezas o algunas como cosas, verdades consagradas. La idea es un poquito por ahí. Entonces, bueno, la obesidad en el mundo creo que no es novedad, o sea, decir que no es solamente de los países ricos, que Estados Unidos lidera la carrera en ese sentido, es sabido, pero todos los países, tanto a nivel de Europa, Alemania, aquí en este caso, eso está un poquito ya viejo, es bastante más, ya pasó el 60% en el caso de obesidad, pero también, por ejemplo, Chile, ahora estoy viniendo de Chile, estuve unos días en Chile, y Sudamérica no tengo datos de Uruguay, pero seguramente anda por ahí más o menos cerca. Los países árabes todavía peor, o sea, ahí el tema del agua es un problema también, entonces se toma de repente más bebidas Coca-Cola que agua. Y países, por ejemplo, del Pacífico también, donde la obesidad es ya a nivel de epidemia.
Y bueno, como dato quizás, en esos datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2005 se alcanzó 1 billón de personas con sobrepeso u obesidad y 8 años después se alcanzó 2 billones, o sea, se duplicó. De alguna forma podemos pensar que demoramos años, no años, siglos o milenios o millones si pensamos del origen de los homínidos a alcanzar 1 billón y apenas 8 años después los duplicamos. Entonces, bueno, esto es un poquito el cuadro. Aquí, bueno, la obesidad ya es tan grave como el hambre y eso incluso fue de hace unos años atrás, o sea, el cuadro en sí de la obesidad. El problema de la obesidad no es simplemente, o sea, bueno, estamos gordos o de repente un tema estético, sino un tema ligado a la salud también. O sea, hay muchas enfermedades asociadas con la obesidad. Y también problemas no solo de enfermedades, calidad de vida, y también cuestiones económicas y sociales, el impacto económico y social que eso representa. También como dato es que 20% de las personas obesas son metabólicamente saludables, o sea, no es obesidad sinónimo de enfermedad, existen personas con sobrepeso, obesas saludables, metabólicamente saludables, y al contrario también, o sea, 40% de personas no obesas poseen problemas o, en este caso, síndrome metabólico. Entonces, el tema no es solamente están los flacos por fuera y gordos por dentro, un poco la idea, ¿no? La grasa visceral, especialmente grasa a nivel hepático. Cualquiera que sean las causas o mecanismos de la obesidad, o sea, la obesidad de alguna manera siempre es el resultado de un desbalance entre la energía ingerida, por un lado, y las energías gastadas. El tema es lo que normalmente se dice la primera ley de la termodinámica, ¿no? Un poco que el equilibrio energético, o sea, más energía ingerida, menos gastadas, aumentamos de peso, más gastadas, menos ingeridas, sería un poco bajar de peso. El tema aquí es un poco qué es lo descripción, explicación, que eso sucede, o sea, no hay duda que la primera ley de la termodinámica funciona, o sea, es así, no. El tema es, ejemplo, por ejemplo, es la descripción versus explicación, en sentido, es decir, si ahora decimos que esta sala nos está llena de gente, podremos decir, está llena de gente porque entra más gente que la que sale. Bueno, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué entra más gente que la que sale? O sea, de repente, ¿por qué? No sé, porque se está inaugurando la clínica. Entonces, eso es una explicación, una descripción. O decir, bueno, estamos perdiendo el pelo, nos estamos quedando pelados y decir, bueno, sí, ¿por qué? ¿Por qué, doctor, me estoy quedando pelado? Y porque se te caen más pelos de lo que nacen. Bueno, sí, pero eso no es en sí una explicación. Y el tema es similar con la obesidad. O sea, que sí, que ingerimos más calorías que las gastamos, sí, es obvio, o sea, en el sentido para aumentar de peso, pero eso de alguna manera no explica nada. Entonces, la idea a través ahora de la charla es cuestionar algunas cositas que van por ahí. Entonces, bueno, aunque esta ecuación parece muy simple, es extremadamente compleja cuando se consideran los factores y mecanismos o interacciones entre los mismos que afectan los dos lados de la ecuación. Entonces, aquí vamos a recorrer un poquito cuáles son las causas de la obesidad. Entonces, de alguna manera podemos agrupar en tres líneas. O sea, podemos decir las causas de la obesidad son la vida moderna es la responsable de la obesidad, o sea, causas sociales y ambientales. Por otro lado, la voluntad y autocontrol, o sea, el individuo es responsable de su obesidad. Y en tercer lugar, factores biológicos, hormonas o genes son responsables de la obesidad. Estas dos podríamos decir que la obesidad es un problema de desbalance energético, o sea, un poco la culpa es la ley de la primera ley de la termodinámica. La persona se engorda porque consume mucho y se mueve poco, digamos, por ahí. Y la otra es, la obesidad es un problema biológico, un problema bioquímico. Y vamos a ir recorriendo un poquito, criticando, o sea, cuáles son la línea de argumentos de cada uno y cuáles son los problemas de cada uno. Esa es un poquito la idea de la charla. ¿Cuáles de los tres aspectos consideras que es más importante? No es para decir, sino que de repente podemos pensar, bueno, de esos tres, sociales, ambientales, voluntad, autocontrol, factores biológicos, de repente decir, bueno, en principio, obviamente, que un poco de todo, o los tres, o sea, no es uno de ellos, pero podemos pensar, bueno, ¿cuál de ellos sería el más importante? Y la idea es ahora caminar por cada uno de ellos un poquito, cuáles son los factores, o sea, la línea argumentativa. ¿Por qué? O sea, ¿quién propone o
o la idea de sociales ambientales, que la vida moderna es responsable de la obesidad, cuáles son los argumentos a favor y cuáles son los problemas de las mismas. Y esa es un poquito la idea. Causas sociales ambientales sería un poquito esto. Un ambiente obesogénico, o sea, disponibilidad de alimentos sabrosos y hipercalóricos, carencia o necesidad de movimiento, propaganda y marketing. Y vemos que acá, por ejemplo, cuando Gastón era joven, cuando acá eran cuando el tamaño de las hamburguesas, de los Pororó, ¿no? Pororó. Y bueno, es ahora. Esto de la Coca-Cola cuando yo era chico, ahora son las Coca-Colas o las bebidas colas, el tamaño. Antes jugábamos en Playground, ahora con PlayStation. O sea, un poco la idea de... Acá también, Gastón haciendo surf. Aquí, bueno, y la propaganda y marketing. Un poco la idea es el estilo de vida moderno es responsable de la obesidad. Un poco sería esa línea de argumentación. El problema, o sea, esos serían los argumentos, un poco diciendo, bueno, es el estilo de vida moderno responsable de la obesidad. El problema sería, ¿por qué el peso es tan variable si todos compartimos el mismo ambiente? O sea, si el ambiente es responsable de la obesidad, en un ambiente hay personas flacas, personas gordas, entonces por lo menos no es toda la historia ahí, o sea, no es simplemente el ambiente. Entonces vamos a la segunda. Voy un poquito rápido por el tema del tiempo, pero voluntad de autocontrol. De alguna manera el individuo es responsable de su obesidad. Y bueno, ¿cuál sería la línea de argumento? Por aquí, o sea, el hombre primitivo tenía mucho más gasto energético, menor acceso a alimentos hipercalóricos. Y bueno, de eso no voy a leer todo aquí, pero de alguna manera el gasto energético, aquí por ejemplo 3.500 calorías para un hombre de 70 kilos, para un hombre de 70 kilos hoy en día estaría, o sea, 65% de eso, o sea, mucho menor, el gasto mucho menor que antes. Los genes no han cambiado, si bien ahí podríamos ver que es una forma muy simplista de ver la evolución, o sea, puede haber no necesidad de cambios de genes para que haya una presión selectiva diferente, pero bueno, los genes no han cambiado. Entonces la persona obesa sería la responsable de su obesidad, pues ingiere demasiado y o se mueve poco. El problema, también, o sea, es la línea de argumentación, ¿cuál es el problema? La pregunta podría ser, ¿no es el comer un impulso básico similar a respirar, beber o dormir? Si podríamos decir en este momento, bueno, o sea, hay una suma de dinero, $1.000.000, para quien de repente ahora aguante la respiración hasta que termine la charla. O sea, nadie lo puede hacer. O sea, hay un drive fisiológico que nos lleva un momento a tener que respirar. Lo mismo beber. Por ahí, no sé, leemos algo, sale un estudio que dice si bebemos, no sé, 2 vasos de agua por día máximo, vamos a vivir 50 años más. Bueno, capaz que probamos, un día frío como hoy, capaz que no hay problema, 2, 3, 4 días, de repente un día hace mucho calor, sudamos mucho, llega un momento vamos a tener que tomar agua, no podemos. Y bueno, dormir lo mismo, podemos decir, bueno, pasamos a dormir 2 horas por día, podemos aguantar una semana, quizás más, 2, llega un momento que nos vamos a quedar dormidos y tenemos que dormir. Bueno, la pregunta es, ¿no es el comer un impulso similar a eso, o sea, de ahí? Que quizás cada uno, o sea, respirar, podemos aguantar la respiración 1 o 2 minutos, quizás beber podemos aguantar algunos días, dormir quizás también algunos días, incluso más, y bueno, y comer. Entonces de ahí la pregunta sería, ¿no es acaso, en el caso de comer, ¿no sería un impulso biológico similar a eso de ahí? Y de ahí podemos preguntarnos por qué las dietas de repente, en general, tienden, las personas bajan de peso y tienden en general a aumentar de peso. O sea, hay como un impulso biológico a la necesidad de repente de, bueno, seguir, comer. O sea, cuando sentimos hambre, comer. Similar, ¿no es acaso la tendencia a ser más o menos activo una característica innata? O sea, ya hoy por hoy hay genes vinculados sin duda al balance calórico, o sea, al comportamiento alimentario y también al gasto energético. Hay personas que son, eso lo vemos de repente claro en los animales y no en los objetos, hay animales, pensemos en perros, incluso raza de perro de compañía versus un pointer, hay animales que tienen mayor tendencia a la actividad, otros menos, y en personas también, o sea, existe, y bueno, ya hay evidencia biológica, genes ligados a la actividad física más los niveles de actividad física. Entonces, bueno, ¿por qué las modificaciones de hábitos suelen resultar en apenas modestas pérdidas de peso? Un poco la idea es, ok, similar,
no está toda la historia ahí, o sea, el individuo, el comportamiento, o sea, la voluntad y el autocontrol no está un poco la historia acá. Y acá es simplemente un estudio para mostrar las diferencias también biológicas. Estudios con pares de gemelos, un mismo consumo energético durante todo el estudio. Son pequeñas cositas del estudio, no está todo descrito ahí. 2 sesiones diarias de ejercicio de 1 hora, aproximadamente 600 calorías de gasto en esas sesiones de ejercicio. 6 días de actividad de esas sesiones de ejercicios por semana. 12 semanas de duración del estudio. Peso teórico a perder entre la ingesta calórica y el gasto calórico serían aproximadamente 8 kilos. El resultado entre los pares de gemelos, o sea, pequeña variabilidad, entre cada par de gemelos, entre poquita variabilidad, gran variabilidad entre diferentes pares de gemelos. Algunos gemelos perdieron más de 7 kilos, o sea, similar al peso teórico estimado. Otros gemelos no perdieron casi nada, o sea, en el sentido que hay genes por detrás, hay biología por detrás, no es simplemente voluntad, autocontrol, cierro la boca, me muevo más y con eso alcanza. Entonces, un poco la idea es, bueno, sociales y ambientales, voluntad y autocontrol, no está toda la historia ahí, y ahora un poquito pasar a factores biológicos, que sería hormonas y o genes serían responsables de la obesidad. Y la idea también, poner algunos factores en la línea argumentativa del porqué y algunos inconvenientes por ahí. Esta línea sería un poco, el peso corporal está bajo control fisiológico. De alguna manera podemos decir, si calculamos 2.000 calorías por día, por ejemplo en promedio, hombre-mujer por día, multiplicamos 2.000 calorías por 365 días del año, aproximadamente consumimos 1 millón de calorías al año. Esto significa decenas de millones de toneladas de alimentos a lo largo de toda la vida. Sin embargo, el peso corporal cambia poco, o sea, mismo que en general, enfermos, en términos estadísticos, hay una tendencia a ir aumentando de peso a medida que pasa el tiempo, en promedio el peso corporal cambia no menos de, 5 kilogramos por década. Eso implica una precisión enorme. Si comparamos esa precisión con los errores en el contenido calórico de los alimentos, de las tablas nutricionales, o en el contenido o en el cálculo de energía por la actividad física, eso significa que el sistema sería increíblemente preciso. Y si pensamos incluso en los animales, podemos pensar, ningún animal cuenta calorías, por ejemplo, y los animales tienen un peso, relativamente estable. Entonces, hay biología por detrás, no es solamente, ningún animal dice, bueno, como más, como un poquito más, como menos, porque hay que regular el gasto calórico, el peso corporal, etcétera, ¿no? Como que hay una biología por detrás regulando el peso corporal. Entonces, de alguna manera existe un complejo y redundante sistema que controla nuestro comportamiento alimentar y de actividad física y nuestra homeostasis energética. Y la obesidad, en este caso, sería el resultado de defectos en alguna parte de ese sistema de retroalimentación. Y acá un simple, a modo de ejemplo, un simple reporte de caso. Un niño nació peso normal al nacer, mostraba ingestas excesivas desde el nacimiento y comienzo de obesidad mórbida, obesidad grandota, al inicio de la infancia. Niveles insulínicos muy altos, a la edad de 4 años pesaba 41 kilos y tenía un porcentaje graso de 57%, cuando el normal sería alrededor del 20%. Acá están fotos del niño. Pedigrí consanguíneo, eso da idea de que, bueno, hay genes por detrás, hay biología por detrás. Y acá está, por ejemplo, el niño. Este niño que en sí presentaba una mutación en el gen de producción de leptina. La leptina está, bueno, ahora hablamos un poquito, pero la idea no mucha. Pero la leptina es una hormona, en 1994 se descubrió un poco la idea del gen de la obesidad, y incluso, no sé quiénes somos un poco ya, algunos acá capaz que no, pero en esa época quienes podíamos leer y esas cosas, se decía que en poco tiempo se iba a acabar la obesidad, etcétera, etcétera, porque se había descubierto la teoría del set point, que esto sería el soporte, y bueno, con el descubrimiento de la leptina, que se iba a acabar con la obesidad en el mundo, etcétera. La leptina es una hormona, a diferencia de otras hormonas. La leptina es producida por el tejido adiposo, básicamente el tejido adiposo blanco subcutáneo es que más produce. También otro montón de células producen leptina, pero mayormente el tejido adiposo. Entonces, lo que hace
en sí, bueno, y acá ahora comento un poquito más. Este caso, se le había hecho al niño un test de ingesta antes y después de comenzado el tratamiento con leptina. Antes, no están los datos ahí, pero se le ponía al niño, o sea, una mesa tipo buffet y comía lo que quisiera, y comía alrededor de 2.500 calorías por ahí. Luego de empezar el tratamiento con leptina, el mismo test, se le presentaba la comida, misma situación, o sea mismas horas después de comer, todo igual, estandarizado, y el niño comía alrededor de 500 a 600 calorías. O sea, un niño de 4 años no es cuestión de que cuento calorías o no, voluntad de autocontrol, no, es come lo que tenga ganas o hambre. Y luego de empezar el tratamiento de leptina, la ingesta se redujo significativamente. Y acá está el niño en el sí unos años después y bueno, hay una diferencia de lo que era antes y lo que era después. Un simple ejemplo entre otros, hay un montón ya hoy por hoy genes vinculados a la obesidad, tanto que influyen en el comportamiento alimentar como en el gasto energético también. Un poco decir, un ejemplo nada más, para mostrar, o sea, decir, hay biología por detrás, no es simplemente somos gordos porque comemos mucho y nos movemos poco. La leptina es un poco decíamos, ¿no? Es producida por el tejido adiposo básicamente, tiene efectos en muchos tejidos del cuerpo, a nivel periférico también, pero en el cerebro especialmente. Y básicamente, simple, es la producción de leptina. La leptina hace que, o sea, aumentamos tejido adiposo, aumentamos producción de leptina, la leptina hace que disminuyamos el consumo de energía, de alimentos, y aumentamos la termogénesis y la actividad física voluntaria también. Al revés, hay disminución de leptina vía cerebro, hace que aumentemos el consumo alimentar y disminuyamos el gasto energético. Muy simple, acción en el cerebro sería eso. Hay otros montón de mecanismos fisiológicos para el porqué de eso y también acción de la leptina a nivel periférico también. Pero en el caso de la ingesta, de regulación del balance energético, en forma simple, puede ser esquematizado así. De hecho, hablábamos, de biología, ambiente o responsabilidad individual. La forma más común es obesidad, sin ser en esos casos, por ejemplo, mutaciones puntuales en algún gen, como en este caso de producción de la leptina, sin ser esas formas de repente tipo mendelianas, o sea, un gen determina que la persona de repente sea una obesa. Las formas más comunes de obesidad resultan de complejas interacciones entre múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales ambientales. Esto simplemente tenía un pequeño video para mostrar, pero por el tema del tiempo no lo vamos a mostrar. Es un grupo de aborígenes de inicio que vivían en lo que hoy es México. Parte después se separó, parte se quedó viviendo donde estaban y parte fue a Estados Unidos, en Arizona, Texas. Y los que viven en Arizona, Texas son con la dieta típica, dicha americana, tienen un porcentaje de obesidad enorme, un porcentaje de diabetes tipo 2 enorme, mucho mayor al que la población americana típica. O sea un poco para decir que hay biología por atrás, hay genética por atrás también. Pero en cambio, los que se quedaron y viven todavía en México, que tienen una vida mucho más, agreste, los niños, por ejemplo, para ir a la escuela tienen que caminar varios kilómetros, algunos a caballo, etcétera, etcétera, y comen todavía sus comidas tradicionales, prácticamente no conocen la hipertensión, la diabetes, la obesidad, etcétera, etcétera. Un poco decir que hay genes, pero hay ambiente también, la interacción. De hecho, hay un genetista famoso que una vez cuando un poco en esto, ¿qué es más importante, la genética o el ambiente? Y la respuesta que me pareció, decía, es preguntar qué es más importante en este tipo de cosas que interactúan, genes y ambientes. Si es la genética o el ambiente, es como preguntar en la superficie de un rectángulo qué es más importante, el lado o el ancho. O sea, es como que no se puede separar. O sea, es la interacción lo que importa. O sea, no es decir. Entonces, un poco en el sentido que hay biología, pero sin duda es un todo, ¿no? No es solamente, los genes son responsables de la obesidad. Entonces, complejidad del balance energético, de alguna forma podríamos pensar que habría un centro integrador, no es que haya un punto, un centro específico, sino a nivel conceptual, que controle el comportamiento alimentario y los niveles de actividad física, que influyen en factores psicológicos, biológicos y ambientales. Entonces, siguiendo en la línea de
de esto, o sea, habíamos dicho que causas sociales ambientales o voluntario de autocontrol estaría más en la línea de que la obesidad es un problema de desbalance energético. Y de alguna forma, y ahora voy a comentar un poquito de esto de acá, que todas las calorías son iguales. O sea, una caloría es una caloría y el tema es de balance energético. Es por ahí. Somos gordos porque comemos mucho y no comemos poco. Y por el otro lado, la obesidad es un problema bioquímico. Y de alguna forma podríamos, a diferencia de acá, no todas las calorías son iguales. Y lo que ahora voy, un poco en lo que viene a continuación, es argumentar un poquito aquí, un poco defender esto de acá a diferencia de esto de acá. Entonces, la pregunta de acá, ¿cuál de los dos come más? Entonces acá tenemos uno grandote, un gigante, y este más chiquito, aunque no es chiquito, sino que el otro es gigante y parece chiquito. Entonces un poco para decir, nosotros acá diríamos, él no es grande porque come mucho. De repente, obviamente, primero la pregunta sería, ¿cuál de los dos come más? Todos diríamos, el más grande come más, ¿no? Pero no diríamos, él es más grande porque come mucho, sino normal diríamos, come mucho porque es grande. O sea, un poco la idea, ¿no? Y aquí, cuando vemos dos personas así, no pensamos lo mismo. Acá no decimos, él come mucho porque es gordo, sino en general decimos, es gordo porque come mucho. Entonces, ¿por qué? La pregunta un poquito provocando sería, ¿por qué en este caso decimos, él come mucho porque es grande, y no decimos es grande porque come mucho, y en este caso decimos al revés? En este caso decimos, solemos decir, él es gordo porque come mucho. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Entonces acá no me detengo, pero si lo pensamos en términos de animales, de repente es más fácil pensarlo así. En general, cuando vemos animales, no sé, en el caso sería el Aberdeen Angus y el Holando creo que es el otro. Este es uno más para carne, ¿no? Es el típico en Argentina, el bife de chorizo, es una carne con mucha grasa, grasa intramuscular, o sea, y el otro, de alguna forma, la energía consumida va para la carne, la grasa, etcétera. Para la leche. Bueno, es un poco la idea de los animales. Los osos que invernan, o sea, no es de repente se acerca el invierno, entonces comen más para engordar. O sea, hay biología por atrás, todo, de resistencia a insulina, resistencia a la leptina, etcétera. Un montón de biología que llevan a que, o los perros, en el caso un pointer, un basset hound, hace diferencias de actividad física también. O sea, un poco para decir, hay biología por atrás que regula el comportamiento, y no al revés, no es el comportamiento que lleva a la biología, sino la biología que va primero al comportamiento. O de alguna forma los niños o niñas cuando van creciendo, no decimos, normalmente decimos los adolescentes comen un montón, pero no decimos están creciendo porque comen mucho, no, comen mucho porque están creciendo. Esa es la biología, es el proceso. Están creciendo y porque están creciendo comen mucho. No es que, están creciendo porque comen mucho. Al revés. Bueno, esto sería en el caso de lipodistrofia progresiva o parcial, donde de repente hay determinadas zonas donde se acumulan más grasas que otras, y no podemos, abajo come mucho y arriba come poquito. O sea, obviamente que no, hay biología por atrás, hay, en este caso problemas, ¿no? Estas personas incluso, y algunos animales, si los metemos a una dieta de repente severa, pueden llegar a morir y la grasa la mantienen. O sea, se empiezan a comer los músculos, se empiezan a hacer degradación proteica, etcétera, etcétera, y llega un momento y la grasa, o la gran parte de la grasa, todavía la mantienen. O sea, hay biología por atrás, un poco la idea. Entonces, simplemente para enfatizar un poquito esto, supongamos un experimento hipotético. Supongamos una persona común, de peso estable, un consumo y gasto energético equilibrado 2.000 calorías. La persona tiene un peso equilibrado, consume y gasta 2.000 calorías, está a peso equilibrado. Diariamente le aplico insulina de forma tal que 500 calorías son utilizadas para sintetizar grasa. Insulina, entre otras cosas, hormona anabólica, y metemos insulina de la energía, de alguna forma, que consumimos, 500 hipotético, pero la insulina hace, de alguna manera, biológicamente hace eso. De las 2.000 calorías que consumo, meto insulina y 500
van para sintetizar grasa. Por lo tanto, a la persona comienza a engordar. Empieza a sintetizar grasa, comienza a engordar. A la persona le quedan disponibles 1.500 calorías, porque de las 2.000 que consumió, 500 para la grasa. Le quedaron disponibles 1.500 calorías. Por lo tanto, si necesita 2.000 para sentirse bien, para su gasto energético, etc., siente cansancio y hambre. Disminuye actividad física, siente cansancio, hambre, y come más para sentirse mejor, porque siente hambre. Y parte de las calorías que vuelve a ingerir son nuevamente derivadas para sintetizar grasa, debido a que le sigo aplicando insulina. Continúa engordando, y así, etc. Entonces, de alguna forma, podríamos decir, provocando, pero no engordamos porque comemos mucho y nos movemos poco, sino que comemos mucho y nos movemos poco porque estamos engordando. Porque nuestro tejido adiposo está acumulando grasa en exceso. Un poco al revés, o sea. Resumiendo y simplificando mucho, claro que mucho, pero bueno, un poquito por acá. O sea, hiperinsulinemia, insulina elevada. La hiperinsulinemia lleva a la resistencia a la leptina. La insulina en exceso, todo el proceso de señalización de la leptina lo influye. Hay estudios que muestran esto. Resistencia a la leptina. La resistencia a la leptina lleva a más hiperinsulinemia. Una de las cosas que hace la leptina es, vía páncreas, bien directa y bien indirecta, disminuye la secreción del páncreas de leptina, de insulina. Entonces, hiperinsulinemia bloca al proceso de señalización de la leptina, resistencia a leptina más hiperinsulinemia. Las dos juntas, hiperinsulinemia y resistencia a leptina, resistencia a insulina. O sea, más insulina, no hay bloqueo de la leptina porque hay resistencia a la leptina, el páncreas segrega insulina, bueno, otros problemas asociados, hígado, etcétera, resistencia a la insulina. La resistencia a insulina vía resistencia a leptina, recordemos los efectos de la leptina a nivel del cerebro, alteraciones en balance energético en cerebro y tejido adiposo, resistencia a insulina, entre otras cosas, también a tejido adiposo, o sea, es acumular insulina, hormona anabólica, seguir acumulando grasa. Esto lleva a obesidad. La obesidad al mismo tiempo es enfermedad inflamatoria, secreción de citoquinas inflamatorias, etcétera, 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 tiene efectos en hacer todo ese cuadro aún más complicado. Si encima le sumamos estrés crónico, es que lo que podríamos decir el triángulo de las Bermudas de la obesidad, podríamos pensar en cortisol elevado, insulina elevada y leptina elevado, o vinculado a la resistencia a leptina, resistencia a insulina, cortisol elevado. Ahí bueno, todo, un poco la idea de esta flecha acá es todo alteraciones en todos estos mecanismos. El estrés crónico llevando a la obesidad vía cortisol y la obesidad al mismo tiempo pudiendo, no siempre, pero bueno, tener obesidad no siempre, incluso por cuestiones psicológicas y demás, puede generar también estrés crónico. Entonces ahí la flechita para abajo también. Y bueno, lo que decíamos, inflamación, que la inflamación tiene efectos en sí en todo nivel. Un poco la idea sería biología por trazo, o sea que la obesidad de alguna manera no sería la causa, sino el efecto de alteraciones en varios mecanismos a nivel más biológico, bioquímico. Y la pregunta, un poco la respuesta sería así: el comer mucho y moverse poco, factores usualmente vistos como causantes de la obesidad y el síndrome metabólico, ¿no deberían ser vistos como consecuencias o quizás como parte integrante o marcadores de esas condiciones? Acá tenía también, esos son ratones en sí, hermanos, de alguna forma mismo pedigrí, mismo padre, mismo madre, algunos modificados genéticamente, en este caso para ser resistentes a la leptina.
Entonces ahí un poco ver en ratoncitos, de repente en el caso de, había un pequeño video, donde vemos el ratón normal, chiquitito, comportamiento de ratón, por todos lados, buscando comida, como moviéndose de todos lados, el otro sentadito, quieto, que solo se mueve cuando le ponen comida al otro rincón y se va hasta el otro lugar, se sienta y empieza a comer y se queda ahí hasta que... O sea, el ratón no es que, de repente la idea no es simplemente porque es aragán, o sea, sino que hay biología por atrás, o sea, que es en su tamaño y en su actividad física también. Entonces la idea es biología en lugar de la física, o sea, en la física en el sentido, no es la primera ley de la termodinámica, en el sentido, somos gordos porque comemos mucho y nos movemos poco, no, o sea, es biología, la respuesta está por la biología. Y de alguna forma también, resumiendo y simplificando esto, sería, la obesidad no es un problema desde balance energético, sino un disturbio en la acumulación de grasas. O sea, no todas las calorías son iguales. Y de hecho, y aquí ya sería otro tema, pero está vinculado, de alguna manera, las calorías, por ejemplo, de, no sé, podemos decir, el azúcar o mismo los glucosa versus fructosa, por ejemplo, no es lo mismo. O sea, por decir, la glucosa, prácticamente todas las células en nuestro cuerpo, prácticamente todas son capaces de metabolizar glucosa. Fructosa no. Prácticamente nuestro hígado, nuestro intestino un poquito y nada más. Y prácticamente nuestro hígado con la fructosa lo que hace es básicamente sintetizar grasa. Porque hay un pasito ahí de la fosfofructoquinasa que el tema del metabolismo de la fructosa es como que se lo saltea y la fructosa en el hígado funciona más como una grasa que como, digamos, como la glucosa. Entonces no todos los calorías son iguales y en el caso no todos los carbohidratos son iguales, no todos en el caso de los monosacáridos son iguales también, o sea, hay diferencias metabólicas de uno a otro. Entonces, el comportamiento no es la causa, el comportamiento, comer mucho, moverse poco, la idea, el comportamiento no es la causa, sino el efecto compensador de alteraciones bioquímicas en el tejido adiposo y en el cerebro. O sea, es la bioquímica que lleva el comportamiento, la idea. No somos gordos porque comemos mucho, sino que comemos mucho porque estamos engordando, en ese sentido de ahí. Esas alteraciones bioquímicas que conducen a la obesidad son, de manera general, provocadas por el ambiente, podríamos decir, tóxico o besogénico, o sea, el ambiente que condiciona la bioquímica, que condiciona el comportamiento. Entonces, en esta idea de que existen factores biológicos, psicológicos y ambientales que, de alguna manera, controlan el comportamiento alimentar y los niveles de actividad física, diríamos que son los factores biológicos que llevan al comportamiento, o sea, es la biología o la bioquímica que influye en el comportamiento, y los factores ambientales que condicionan los factores biológicos, y bueno, a través de los ambientales también factores psicológicos, si pensamos acá, por ejemplo, la propaganda y el marketing, en el sentido que nos hacen de repente, no sé, comprar más comida, etc. Por lo tanto, la idea sería, tendríamos que modificar el ambiente, es lo que podemos, los genes no lo podemos modificar, ¿no? El ambiente de repente sí. Las alteraciones bioquímicas que conducen a la obesidad son fundamentalmente causadas por la alimentación, podríamos o deberíamos, o la idea sería, podríamos modificar la alimentación. Y acá también un poco, yendo a contracorriente un poquito, la pregunta sería, ¿qué es lo tóxico de nuestra alimentación que deberíamos modificar? Durante 30, 40 años el tema era la guerra contra las grasas, ¿no? Las grasas es el problema, y que grasas saturadas especialmente, bueno, las trans, etcétera, etcétera, pero las grasas, el problema es en las grasas. Entonces esto es lo que se suele llamar la hipótesis lipídica. Esto tiene una historia que viene por los años 50, Ansel Keys, que bueno, gente vinculada acá a nutrición y demás, seguramente está al tanto de toda la historia, pero bueno, resumiendo sería un poco, la grasa en la dieta, especialmente grasas saturadas, aumenta el colesterol malo, el LDL colesterol, y el LDL colesterol lleva a la enfermedad coronaria. Entonces, la idea es la grasa en la dieta lleva a enfermedad coronaria. Esa fue la idea de que hace 30, 40 años que nos
sabemos esto, creemos que es esto por ahí. Entonces, en función de esto, la grasa en la dieta aumenta el colesterol, el malo en plasma, aumenta la enfermedad coronaria, por lo tanto, la grasa en la dieta aumenta la enfermedad coronaria. Entonces, la sugerencia durante muchos estos años es, bueno, tenemos que disminuir el consumo de grasas y aumentar el consumo de carbohidratos. Bueno, si vemos qué pasó en todos esos años, aumentó la resistencia a insulina, aumentó el síndrome metabólico, aumenta la diabetes tipo 2, aumenta la obesidad. Vemos el cuadro que señalé al principio, ¿no? La epidemia de obesidad en el mundo, que en los últimos 8 años, por ejemplo, se ha duplicado. Diabetes 2, obesidad, enfermedad coronaria. Y la pregunta es ahí, grasa en la dieta aumenta el LDL de colesterol en plasma, el LDL de colesterol en plasma aumenta enfermedad coronaria y en este caso la grasa en la dieta aumenta la enfermedad coronaria. Y cortito por el tiempo que tenemos es decir algunos problemas en esta de aquí. Primero, grasa en la dieta. ¿Qué grasa en la dieta? De hecho, sabemos, o sea, grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, grasas saturadas, grasas trans. ¿Cuál grasa? No todas las grasas son iguales. El LDL de colesterol en plasma, no todo el LDL de colesterol también es igual. Hoy por hoy, incluso ya hay test que se pueden hacer para ver el tipo de colesterol. Hay grandes en dos. Siendo simple hay partículas de LDL de colesterol chiquitas y densas y otras más grandes y menos densas, más que flotan más. El problema son las chiquitas y densas, por varias razones. Entre otras es que las chiquitas y densas no exponen una proteína que en el receptor del LDL de colesterol en el hígado suelen no reconocerse. Entonces esa partícula queda boyando en la circulación, es más. Por el tiempo que permanece también se oxida más y después penetra las paredes del endotelio y da origen a la placa aterosclerótica, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, las partículas grandes y bollantes y esas que flotan no es problemática. ¿Quiénes son las que fundamentalmente elevan las partículas LDL colesterol chiquitas y densas? Son los carbohidratos, sino las grasas. Las grasas saturadas, por ejemplo, aumentan, en el caso que aumenten, porque tampoco hay mucha relación entre grasas, aquí ahora voy a mostrar un dato más, entre grasas y LDL de colesterol, pero cuando aumentan las partículas grandotas y esas flotantes, no las chiquitas y densas, que son las peligrosas. El LDL de colesterol en plasma versus enfermedad coronaria. Si viéramos los estudios y hay el LDL de colesterol con la enfermedad coronaria, hay relaciones para todos lados. De hecho, a partir de determinada edad, y especialmente en mujeres, cuanto más LDL de colesterol, menor enfermedad coronaria. Los estudios muestran más eso. Entonces, ¿cuál es la relación entre LDL de colesterol en plasma o qué tipo de LDL de colesterol en plasma con la enfermedad coronaria? Por otro lado, grasa en la dieta, enfermedad coronaria. De hecho, si fuera un silogismo, como esta es la primera premisa, esta es la segunda premisa, esto tendría un problema hasta lógico, porque la conclusión sería, si no hay enfermedad coronaria, entonces no habría elevados grasa en la dieta, y no al revés. O sea, y las relaciones entre grasa en la dieta, que ahora voy a mostrar un slide que viene a continuación, con la enfermedad coronaria, los estudios nos muestran que haya relación. Por otro lado, también podríamos seguir agregando cosas, pero un pequeño detalle nomás. Si vemos la forma que se calcula el LDL de colesterol, cuando vemos el colesterol total está formado por el LDL de colesterol, el dicho malo, más el HDL de colesterol, dicho bueno, más el VLDL de colesterol. Esa es la forma que se calcula. Los típicos cálculos, hoy hay cálculos más modernos, hay métodos más modernos de estimarlo, pero es a través de la ecuación de Friedewald, que en verdad lo que se mide es el colesterol total y se mide el HDL de colesterol. El LDL de colesterol y el VLDL de colesterol se estima, o sea, de una ecuación donde hay 4 factores, 2 se estiman. Y el VLDL colesterol se estima a través de, se miden los triglicéridos y se divide entre 5. Eso está validado a través de Friedewald, en 1932 validó ese tipo de ecuación. Pero eso solo funciona cuando los triglicéridos están en cierto rango. Cuando los triglicéridos están demasiado elevados, y de hecho por eso esos test se tienen que hacer en ayunos para que de alguna forma todos los triglicéridos estén en la partícula de VLDL y no en los kilomicrones.
Cuando los triglicéridos están demasiado elevados o muy bajos, esa ecuación no tiene validez. Y por ejemplo, si vemos en algunas intervenciones alimentarias, por ejemplo, cuando hay baja de carbohidratos, lo que baja en forma significativa y rápida son los triglicéridos. Entonces, podríamos hacer un calculito numérico, pero no es por el tiempo. Es cuando nosotros comparamos de repente una dieta alta en grasas y una dieta baja en grasas y alta en grasas y por lo tanto baja en carbohidratos versus una dieta baja en carbohidratos, o sea, bueno, no sé si dije al revés, pero una baja en grasas y otra alta en grasas y por lo tanto al revés con carbohidratos, vemos que el impacto en los triglicéridos es bien diferente. Y ahí si estimamos el L del colesterol, da una diferencia importante, pero estimado. No y hay un problema en la manera que se estima, porque, como decía, el L del colesterol es estimado con esa ecuación en la medida que los triglicéridos estén en ciertos rangos. Si los triglicéridos están muy altos o muy bajos, ya la ecuación no funciona. Entonces, muchas veces, cuando de repente vamos y nos hacen un determinado examen, el L de colesterol en sí da un valor que no es bueno, tendríamos que hacer un calculito ahí para mostrar más. Pero es para decir, hay problemas también, el mensaje de esto, hay problemas también en la manera que se mide en los test comunes de sangre que se mide el L de colesterol. Y de hecho es un poco consumo de grasas saturadas y enfermedad cardiovascular. 3 metaanálisis recientes y, bueno, no tan recientes porque las fechas ya no son tan recientes, pero vemos que no hay asociación entre el consumo de ácidos grasos saturados y enfermedad cardiovascular. Cosa que hace 30, 40 años, que era el tema, ¿no? El consumo de grasas saturadas lleva a enfermedad cardiovascular. Ya terminando. Un poco la idea también es grasas saturadas en la dieta versus grasas saturadas en el plasma. No hay duda que las grasas saturadas en el plasma es un problema. El tema es que las grasas saturadas en el plasma no tienen relación con las grasas saturadas de la dieta. Es como un poco el tema del colesterol. Creo que hoy por hoy incluso los últimos lineamientos, en el caso de los lineamientos de Estados Unidos del 2015, a fines de 2015, de las recomendaciones nutricionales, la cláusula que tenían de limitar el consumo de colesterol a 300 miligramos por decilitro, 300 miligramos por día de colesterol, se achacó y no hay ningún lineamiento de colesterol, porque la relación entre colesterol dietético con el colesterol en plasma no existe. O sea, hay personas que responden, de repente obviamente todos no somos iguales, hay personas que de repente sí, con el colesterol de la dieta, de repente el colesterol plasmático se eleva, pero en principio no hay, el hígado regula, si comemos más produce menos, si comemos menos produce más, o sea, no hay una relación entre el colesterol dietético y el colesterol en plasma. Similares en las grasas saturadas, es más, las grasas saturadas en plasma, por ejemplo, los carbohidratos los aumentan más, en el caso que las grasas. Un poco ahí es cuestionar un poco en forma de broma un poco la idea de somos lo que comemos. Somos lo que comemos. De alguna forma podríamos decir somos lo que hacemos con lo que comemos, porque no necesariamente si comemos grasas, en este caso saturadas en la dieta, vamos a aumentar las grasas saturadas en el plasma. Entonces no necesariamente somos los que comemos. Y un poco provocando, y ya terminando, la resistencia a insulina no debería ser considerada como una forma de intolerancia a los carbohidratos. De hecho, gran problema en el caso de prácticamente la obesidad y el síndrome metabólico es uno, no es solo, ¿no? Inflamación, un montón de problemas. Pero la resistencia a insulina es un problema central. De hecho, de alguna forma, el síndrome metabólico podríamos pensarlo como el síndrome de resistencia a insulina. O sea, con algunos problemas ahí, pero por ahí. Entonces, podríamos pensar, la resistencia a insulina no debería ser considerada como una forma de intolerancia a los carbohidratos. ¿Qué hacemos si tenemos intolerancia a la lactosa, por ejemplo? Disminuimos el consumo de productos lácteos. ¿Qué pasa si tenemos intolerancia al gluten o enfermedad celíaca? Disminuimos o eliminamos el consumo de gluten. No podríamos pensar, si tenemos resistencia a insulina, ¿no tendríamos que disminuir el consumo de, por ejemplo, de carbohidratos? Signo de interrogación.
¿Son adecuadas las recomendaciones actuales de carbohidratos? Si pensamos consideraciones fisiológicas y evolutivas, si vemos las recomendaciones de carbohidratos, 4 o 6 gramos por kilogramo de peso corporal por día en personas normales, si vamos a deportistas 7 a 10, y si vamos a deportistas de ultra endurance de 10 a 12 gramos de carbohidratos por kilo por día. Y pasando un poco previo, si calculamos los gramos de glucosa que tenemos en sangre, si pensamos 70, 80 en ayunas, 100 por decilitro, y calculamos cuántos litros de sangre tenemos, etcétera, son unos pocos gramos que tenemos de azúcar en sangre, pocos gramos. Consumimos un jugo, de repente un jugo de 1 litro, de jugo de naranja o una gaseosa, lo que fuera, son un montón de gramos de carbohidratos. ¿Estamos fisiológicamente adaptados para eso? O si vemos consideraciones desde el punto de vista evolutivo, de hecho evolucionamos en un ambiente que era relativamente pobre en carbohidratos. Entonces la pregunta sería, fisiológicamente, evolutivamente, ¿estamos preparados para la cantidad de carbohidratos que supuestamente deberíamos consumir? Y bueno, son todos los carbohidratos metabólicamente semejantes, un poquito de lo que hablamos, bueno, desde carbohidratos, no sé, granos integrales, no integrales, o grados refinados, o lo que hablaba hoy, comentaba de la glucosa versus fructosa, etcétera, etcétera, diferentes vías de metabolización. O sea, un poco lo que decía al principio, y ya estoy terminando, de un poco quizás poner estos signos de interrogación, me siento un poco como el salmón o el pez que va contra corriente, ¿no? Y el peligro que a veces es que alguien nos está esperando para tratar de comernos cuando cuestionamos estas cosas. Pero creo que deberíamos pensar un poco. Me parece que vale la pena a veces, muchas veces es como decir, el ejercicio físico es salud. ¿Y el ejercicio físico es salud? ¿O las personas que se ejercitan son saludables? ¿Son saludables porque se ejercitan o se ejercitan porque son saludables? A veces de repente ponerle un signo de interrogación a algunas de las verdades consagradas o de las afirmaciones que a veces pensamos, quizás porque de repente en esto del tema de la hipótesis lipídica que mencionaba hoy, hace 30, 40 años que sabemos que es así, nacimos pensando que las grasas es el problema. Entonces de repente cuando ponemos a cuestionar eso y vamos un poquito a la fisiología por atrás, a la bioquímica por atrás, incluso a nuestra historia evolutiva, de repente, opa, quizás las cosas no son por ahí. Entonces, un poquito decir, a veces vale la pena ir en contra de la corriente, aunque corramos el riesgo que nos estén esperando ahí para darnos. Entonces, y si seguimos cuestionando, diríamos, ¿es el ambiente tóxico, por ejemplo, insulinogénico, si pensamos en los carbohidratos, azúcares, refinados, etcétera, el único responsable de la epidemia mundial en la obesidad? La respuesta creo que sería no. Por ejemplo, ¿cómo explicar la ganancia de peso que también están experimentando animales domésticos, de laboratorio, en zoológicos, animales que viven en ambientes urbanos? ¿Cómo explicar la coincidencia entre la epidemia de obesidad y la pubertad cada vez más temprana en niñas? Entonces creo que la historia tampoco está todo ahí. Hay temas vinculados a un montón de otras cosas, epigenética de por medio, entre un tema bastante de moda quizás también, pero bueno, en nuestro otro factor el estilo de vida, etcétera, etcétera. Por ejemplo, dormimos menos que antes, las mujeres tienen hijos más tarde, amamantan menos, un montón de cambios que llevan bacterias en el intestino, que cambia la flora bacteriana, etcétera, 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 un montón de otras cosas que generan otros problemas. Pero esto sería para la próxima charla del año próximo, Gastón, ¿no? Y creo que para terminar, ahora sí, de verdad, hay un ex premio Nobel que dijo algo así, la mitad parafraseando sería, la mitad de lo que nos han enseñado está errado, el problema es que ni siquiera sabemos cuál mitad. O sea, creo que en términos de alimentación y actividad física versus de la salud, creo que esa estimativa es un poquito conservadora. Por eso ahora con la clínica va a cambiar la situación. Pero digo, un poco exagerando, pero creo que hay mucha, no digo mentira, pero mucha mala ciencia y muchas creencias también que cuestionables.
Y ahora sí. Acá está este señor que seguramente lo conocen, luego de un año de tratamiento acá en esta clínica. Pero para decir, estas bromas, digo, lo hago porque creo que con Gastón nos conocemos de hace un tiempo. Acá está por acá. Estamos haciendo el Camino de Santiago en bicicleta con el capitán acá. Y bueno, era por ahí. Bueno, muchas gracias y creo que por lo menos terminé más o menos para el brindis.